Pues llegó la fecha, mañana formalmente es el día de la elección, aunque ya lo hemos conversado, alrededor de 100 millones de estadounidenses votaron de manera anticipada, una cifra récord, una cifra histórica. Sergio Sarmiento, ¿cómo estás, Sergio? Manuel, siempre es un gusto estar aquí. Gracias. En esta noche fría. Fría, muy fría, helada, pero de ánimo calientito. ¿Cómo estás, Ana Laura? Hola, Manuel, ¿Cómo ¿qué te tal? va? Buenas noches, Lourdes Mendoza. Lourdes, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes? Muy buenas noches. Buenas noches, Sergio. ¿Qué se juega mañana en la elección de Estados Unidos? Bueno, yo creo que se juega no solamente un gobierno, se juega una filosofía. Finalmente Estados Unidos es una de las democracias más viejas del mundo. Todos aprendimos democracia en buena medida, por lo menos en México, viendo Estados Unidos. Yo, la primera vez que fui a un país democrático, viviendo en el México de los años 70, fue en 1972, cuando llegué a Estados Unidos y tenía lugar la campaña entre George McGovern y Richard Nixon, y pude ver cómo McGovern criticaba a un presidente en funciones y nadie le hacía nada, y viniendo del México de Echeverría, por supuesto, eso te mostraba algo. Creo que estamos viendo pues un proceso democrático, pero con un presidente, Donald Trump, que parece incluso dispuesto a violar las reglas tradicionales del proceso democrático en los Estados Unidos con el fin de mantenerse en el poder. Para mí eso es lo más importante, independientemente, por supuesto, de que Biden y Trump tienen ideas muy diferentes en materia económica, en materia política y en casi todo lo que puedas ver, pero para mí Entonces, sí. ¿no es exagerado decir se juega la democracia en Yo una creo buena que sí, medida? bueno, por primera vez en la historia tenemos un presidente, un candidato que dice que solamente si gana él va a reconocer el resultado de la elección. A lo mejor en México es muy común, en Estados Unidos no. No, y además hay un candidato que no sabemos si va a ganar o va a perder, pero por lo menos concentra una buena parte de las simpatías. Lourdes, ¿cómo lo ves? Coincido totalmente con Sergio. De hecho, era como mi primer statement que traía para el día de hoy, en donde, pues sí, lo que se estaba jugando era ver un país que nos enseñó la democracia y que hoy lo que vamos a ver es qué va a pasar mañana. Si este presidente, por sus inconsistencias, seguimos teniendo un país, una potencia como es Estados Unidos, en donde se respeta la decisión de los electores, o no va a respetar lo que el electorado diga. Creo que eso es gravísimo, lo que está en la tela. Va a depender en buena medida del margen, ¿no? Del margen, si es estrecho, si es amplio entre el ganador y el perdedor. Y que ya trae él también ahí sus tejes y manejes. Ayer justamente dijo que, nos enteramos, ¿no?, que adentro de su cuarto de guerra dijo que si por ahí de las 9, 10 de la noche él veía un pequeño margen de que estuviera estrecho el margen de ganancia, pues que él iba a salir a decir que yo me declaro ganador, y era justamente los expertos en el tema que decían que los medios tenían que ser muy cuidadosos, porque al estar repitiendo, ya salió a proclamarse ganador, pues entonces, ¿qué pasaría? Que podrías desincentivar por el cambio de horario que la gente siguiera votando. Sin duda, que es una estampa, como dice Sergio, a la que estamos muy habituados en México, ¿no? En México, cuando termina la elección, todos son ganadores. Todos son ganadores. Hay 5 o 6 ganadores. Se declaran los perdedores, ninguno perdió, a todos les hicieron fraude. ¿Cómo lo ves? Yo creo que me impresiona, para empezar, a mí me impresionó que llegara Trump a la presidencia, y me impresiona que hoy estemos con el susto de que pueda seguir, ¿no? Y eso habla del reto que significa para la democracia candidatos como Trump. O sea, la democracia no solamente es un asunto de reglas del juego y de instituciones, importantísimo, pero también son de valores compartidos. Y en estos candidatos que polarizan y permiten las expresiones de las supremacistas blancos, y de que vuelva a salir el Ku Klux Klan y que vuelvan a salir los de las armas, como en el discurso más radical que ya estaba contenido en estos procesos civilizatorios, no quiere decir que no existiera, pero estaba contenido en el debate público, digamos. A mí sí me impresiona que hoy sigamos aquí sentados pensando si este señor que ha violado mujeres, que ha abusado de no sé qué, que ha defraudado al fisco, que ha quebrado empresas, que ha hecho unas barbaridades, sigamos aquí sentados pensando que puede llegar a la presidencia. Pero es curioso, entonces, ¿qué sopesan los electores? Porque Donald Trump hace muy bien campaña, Joe Biden no es un buen candidato para nada, pero ¿qué sopesan? Es decir, ¿qué pesa más en la decisión de los electores? Trump tiene, aunque pierda la elección, según las encuestas, la última encuesta del Wall Street Journal
National y NBC, Biden tendría el 52% del voto popular y Donald Trump tendría el 42%. No es cualquier número. Del voto popular. Que eso es lo que me parece súper problemático. Inaudito, ¿no? Inaudito. O sea, es lo que me parece que es la amenaza real a la democracia. Que hay un loco no es una amenaza real. Que hay un loco tan votado, eso sí me parece increíble. O sea, una gran prueba para las instituciones norteamericanas. Toda la presidencia de Trump. Decía Winston Churchill que su fe en la democracia desaparecía después de hablar 5 minutos con el votante promedio. Muy bueno. Lourdes. Sí, además lo que estamos viendo, estamos en una pandemia, estamos viendo unas elecciones históricas, estamos viendo que él desde antes salió, como decías, al principio salió a decir, si es por el voto electrónico, pues no fraude. Es fraude, por correo, sí. es fraude, no me voy a dejar, ¿no? Casi los neoliberales, allá no hay este tipo, pero en fin, o sea, él sí está poniendo ya la manzana de la discordia desde momentos antes, desde días antes. Está polarizando demasiado la elección nuevamente y me acuerdo perfectamente hace 4 años que estábamos justamente, ¿no? En las mismas de qué va a pasar. Me había tocado ir a Dubái. ¿A qué había ido a Dubái? A una reunión de negocios y entonces imagínense la escena, ¿no? O sea, nos vamos a dormir. Ya muy tarde, y entonces nos despertamos con la noticia de que Trump era el presidente de los Estados Unidos. Pero ¿por qué traigo este tema en estos momentos? Es porque el speaker más importante de esa reunión con latinoamericanos era justamente el presidente Fox. Mira. Y entonces estaba lleno de jeques árabes toda el salón, ¿no? Todos disfrazados como jeques árabes. Y entonces dicen, oye, pues nos están avisando que Trump acaba de ganar. Presidente Trump, ¿qué piensa? Presidente Fox, ¿usted qué piensa de que Trump haya ganado? ¿Van a pagar el muro? Y pues para Fox como es, y dice, los mexicanos no vamos a pagar ni medio muro, y a usted no le da miedo, a mí no me da miedo, ese presidente es un loco, pero nos cambiamos. La política, por supuesto que no pagamos el muro, mejoraron quizás la malla y las barreras que había, no pagamos el muro, pero a la gente le da igual, quienes apoyan a Trump no están esperando que diga la verdad, están esperando que les diga lo que ellos quieren oír. Pero él hizo cosas tan graves como los Dreamers, ¿no? O sea, se les acabó el permiso para residir, si no es porque lo para la Corte norteamericana, sí ha hecho unas cosas de una brutalidad. De una cosa. Pero por otra parte, ¿por qué tiene también tanto apoyo? Uno, le está hablando a un votante que no ha tenido interlocución con el mundo político durante mucho tiempo, es el votante blanco de clase baja. Y por otra parte, desde el punto de vista económico, hasta la pandemia, Estados Unidos estaba creciendo mucho más de lo que se esperaba. Si las elecciones hubieran sido antes de la pandemia, las gana fácil. ¿Por qué? Porque redujo los impuestos corporativos. Los impuestos corporativos estaban entre los más altos del mundo, con 39%, los baja a 21%, un poquito más abajo de Suecia, que tiene 22%. ¿Y qué pasa? Pues que se genera nueva inversión y se genera nueva actividad económica. Eso sí lo entendió, y eso no lo han entendido los demócratas, porque tienes a Joe Biden diciendo que va a subir los impuestos otra vez, y mucha gente dice, bueno, esto significa que ya no vamos a crecer en este afán de cobrar impuestos. A ver, decían, el populismo, el odio, la polarización, ¿Donald Trump la provoca o se alimenta de ella? Es decir, ahí estaba y la capitaliza, o Donald Trump la provocó. De los dos lados. De los dos, la provoca y está. Yo creo que la aprovecha. O sea, no podemos pensar que Donald Trump es un personaje que sale de la nada y súbitamente convierte a millones de estadounidenses. No, él llega a una sociedad que tiene ciertos agravios, le sabe hablar a estos votantes con su lenguaje, como lo hace el presidente López Obrador con la gente del pueblo en México, sabe usar su lenguaje, sabe generar este tipo de actitudes triunfalistas que este segmento de la población tan importante había perdido, y le sabe hablar. El racismo ahí estaba en Estados Unidos. También ¿no? Ahí siempre ha estado, y él nada más les echó un poquito. Pero ¿no? ahí ha fallado entonces la clase política tradicional. O sea, pero ahí estaba, sí. No se podía decir las cosas. No era políticamente correcto, ¿no? Y ahí estaban, ahí se pensaban. Ya había como un pacto civilizatorio que no se podía decir de esa manera. Ese es el que rompió Trump. Y a mí sí me ha impresionado
pues todo lo que eso genera en una sociedad. Ahora, Genera polarización, genera permisos para hacer cosas, permisos tanto para que hoy esté el movimiento de los negros a flor de piel, como para que estén los supremacistas blancos amenazando la elección. Yo creo que en el último entonces debate... sí me parece un tema nuevo para la democracia, no insalvable, nuevo. Pero no es lo mismo sin Trump, antes de Trump que después de Trump. De lo que tú estabas diciendo ahorita del racismo y de los negros, eso, ¿sabes qué me llamó muchísimo la atención? A mí sí me gustó, yo debo decir, a mí Biden en los debates que vi me gustó, pero me llamó la atención que en el segundo debate, pues sí, pero él es un hombre moderado, tiene su loco así punto. ganó precisamente así ganó, porque exactamente. Trump lo interrumpía tanto que claramente la gente dijo, a ver, este señor no Ni está siquiera dejando cumple discutir a su enemigo, ¿no? Ni siquiera cumple la regla de dejar que los tiempos que le tocan los Y en el segundo debate que dice Trump, yo soy el menos racista aquí, si ayer era un penal solito, no tenías ni siquiera portero, ¿por qué no la marcó? ¿No? ¿Por qué no lo metió ahí? Sí, me llamó muchísimo la atención. Pero ojo, antes de entrar a leer y estábamos platicando, si para México cambia que sea Trump o que sea Biden. Pues yo sí creo que sí cambia un poquito porque Biden sí está pro las energías limpias. Ya vimos que los legisladores también están mandando cartitas a México. Pero su partido está en contra del libre comercio. O sea, él en sí ha estado siempre a favor del libre comercio. Pero a ver, muchos de sus votos van a venir del ala de izquierda del partido del ala, digamos, de Bernie Sanders. De Bernie Sanders, y ellos no quieren libre comercio con México, ellos quieren cerrar las fronteras y eso tendría consecuencias muy negativas. Kamala votó en contra, ¿no? Kamala votó en contra. ¿A quién le va? ¿A México con quién le va mejor? ¿Con los demócratas o con los republicanos? Mi posición, y la he hecho pública, es que a nosotros nos va razonablemente igual. Siempre con Trump tuvimos muy mala experiencia en 2016, pero ya no hay una retórica antimexicana con Donald Trump. Ahora el gran villano es China. Ya ahora, al contrario, es amigo de López Obrador. López Obrador lo apoyó, fue a Washington, ha aparecido en los anuncios de Trump. Claramente López Obrador apoyó a Donald Trump. Pero Joe Biden no se va a pelear con México. El Partido Democrático tiene muchas más relaciones con los partidos políticos y con la clase política mexicana, pero yo no veo ni que el ala izquierdista del Partido Democrático le imponga a Joe Biden una política proteccionista que él no comparte, pero además Trump ahora tiene el TEMEC y él dice que es el mejor tratado de toda la historia en todo el mundo porque lo hizo, a pesar de que en un 80% es igual que el NAFTA, que decía que era el peor tratado, pero como es suyo de él, exacto. Entonces no habrá gran diferencia con quién gane. Es interesante, es tan apasionado, ¿no? O sea, como la democracia con candidatos populistas se vuelve mucho más apasionada. O sea, el votante de Trump es un votante que vota con pasión, digamos. El otro vota más como con la racional, como para detener, pero el que vota emocionado por su candidato, me parece que es... Y es irracional. A ver, no habíamos visto, como hoy estamos viendo, estampas de negocios pues que están protegiéndose ante posible conflicto de violencia, postelectoral con lo que deriva en la calle, no un choque social, que de por sí las calles están muy agitadas en los Estados Unidos. Lo que dicen, lo que estaba antes de venir leyendo y demás, lo que te decían es que que cómo podemos saber que no nos va a pasar lo mismo que hace 4 años, de que todo el mundo decía va a ganar Hillary y ganó al final Trump, ¿no? Entonces lo que decían es que ya los encuestadores hicieron ahora sí un mucho mejor papel, que no subestimaron el voto de closet pro-Trump y que de que si no lo hubieran hecho, o sea, tendrían que tener un margen de error negativo de 6 puntos porcentuales. Sí, pero entonces, es que los encuestadores no se equivocaron en el 2016, nos dieron el voto popular. Sí. El problema es calcular. Si tú quieres calcular el voto del colegio electoral, tienes que hacer 50 encuestas nacionales y estarlas haciendo constantemente. Pero lo que ellos previeron para el voto nacional fue exactamente lo que tuvimos. ¿Qué es lo que están haciendo ahora? Sobre todo en los estados en los swing states, los estados como Pensilvania, como Florida, que pueden irse de un lado a otro, están haciendo encuestas dedicadas específicamente a esos estados para calcular realmente qué impacto tendría esto. Y aún así en esos está arriba Biden, en la mayoría de esos estados. Lo que dicen es que podría darse el lujo Biden de no llevarse Florida y sí ganar,
pero Trump sí tiene que ganar, para Florida, poder ganar sí. necesita Florida Trump necesita necesariamente, Florida, ¿no? Efectivamente. Y hay un buen artículo hoy en el New York Times que justamente compara los números de Hillary contra Biden y bueno, o sea, ya hubiera querido Hillary tener los números. sí. O sea, como Bueno, que no... Para empezar, la participación va a ser mucho mayor. Nada mayor. más hasta el domingo en la noche se habían ya emitido 94 millones de votos contra 136 millones de toda la elección en el 2016. Hay buenas razones para pensar que vamos a ver una elección con por lo menos 140, 145 millones de votos. Esto favorece a los demócratas, así Ahora, de sencillo. si hace bronca por el voto de correo, que ese es el que quiere hacer bronca. Eso es lo que... Y ya apelaron en una entidad y y van a hacer la apelación ante los jueces y va a acabar en la Suprema Corte. O sea, por ahí esa Ese ruta, pronóstico. A ver, esa porque yo los ruta- escucho y electoralmente y de acuerdo a las encuestas, a los datos, ya ustedes dan por ganadora a Joe las Biden. Encuestas dan... Falta que reconozca a Donald Trump, ¿verdad? Las Su encuestas derrota. dan como ganadora a Joe Biden. Los 10 puntos de distancia que hay en la mayoría de las encuestas es más que suficiente para llevarse el triunfo en el colegio electoral. Yo creo que el principal riesgo es esto de... incluso lo dijo Donald Trump, no me voy a esperar ni a que tenga lugar la elección para empezar a meter amparos, para empezar a meter acciones Porque jurídicas. también hay estados que están cerrados, donde la diferencia es de 1 punto porcentual, 2 puntos A porcentuales. ver, de que puede pasar, puede pasar. Pero los apostadores están en este momento 70-30 a favor de que gana Joe Biden. Y le tengo más confianza a los apostadores que que a los que a encuestadores. los encuestadores. Esos Sí, pierden sin dinero. duda. Y además, lo que estamos viendo es que si Joe Biden se lleva los mismos estados que se había llevado Hillary, más Pensilvania, ya está del otro lado. Necesita ¿no? 20 más 3, Dicen, digamos. mañana Pero lo que nos dice levantamos con Florida. es que O sea, Florida es el primero. Florida 7, 8 de la noche lo vamos a estar viendo, pero el punto bien importante a saber es si se lleva Biden Florida, pues ya. Ya se acabó. ¿No? Sí. Pero otro punto importante es lo que decía, y que no hay que menospreciar lo que dice Trump, porque lo cumple, Sí. ¿no? Que por ahí de las 9:10, si ve que está el margen estrecho, Sí, él se va a dice declarar yo ganador. salgo ganador y que hago Y aguas si gana con- Florida, se va a ir a festejar a Florida, ¿eh? Porque en Washington no puede hacer reuniones de más de 50 Sí, ya, personas, pero ya. en Florida podría armar una fiesta como las que le gustan. Bueno, de hecho... Acuérdate que ahí votó. Ahí votó. Pero Ahí ya votó. tiene organizado una fiesta en la Casa Blanca, ya están las invitaciones, hay 400 personas invitadas. ¿Por qué lo hizo en la Casa Blanca? Lo iba a hacer en el Hotel Trump, que está cerca de la Casa Blanca, pero solamente le permiten las autoridades 50 personas. Entonces dijo, nada más me permiten 50 en un hotel, Pues lo hago en la Casa Blanca con 400. Pero ya mandaron las invitaciones y es una invitación para festejar el triunfo. Qué horror. Pero imagínate, o sea, ya lo vimos que Eso no es, en eso una es lo que reunión. digo, eso es lo Es que la ponen en arrogancia, riesgo ¿verdad? a los candidatos ¿Conflicto populistas. entonces? ¿Ven Es un COVID. conflicto postelectoral? Yo sí. Yo veo un conflicto, yo veo un conflicto. postelectoral. Y sobre todo si el margen es estrecho, como dice... Si el puede margen ser. no es estrecho, como dice pues, ¿No? Sergio. O sea, si la diferencia es A ver, bastante yo creo considerable. yo creo que Trump no. va a cuestionar el margen, como lo hacen los políticos mexicanos. Los políticos mexicanos te han cuestionado el margen cuando es menos de 1% o cuando es 12%. Sí. O sea, lo mismo va a ser. Aquí lo único que podríamos decir es que Donald Trump finalmente aprendió de los políticos mexicanos cómo se debe hacer Oye, política. y el asunto va a ser hasta dónde están dispuestos a llegar los seguidores del presidente de Estados Unidos, ¿no? Porque una cosa es que Donald Trump desconozca los resultados y otra es que Pero la gente no salga a la necesitas calle. mucha gente, no necesitas con que salgan 200 personas a destruir automóviles en la calle, ya con eso generas esta idea Sensación de de que hay una ingobernabilidad. gran Caos, protesta. sin duda. Lourdes, gracias. Muchas Al gracias. contrario. Ana Laura Gracias. Maloni, gracias. Gracias. Ana, Gracias a ti. Sergio, muchas gracias. Acá nos encontramos mañana noche de elecciones, noche de comicios presidenciales en Estados Unidos. Pásala muy bien.